Que la memoria es el nutriente esencial de nuestra existencia, individual o colectiva, es algo que la revisión histórica va dejando poco a poco muy claro. Que sin memoria no hay posibilidad de comprender, de saldar las cuentas del dolor, de reorientar los destinos de los pueblos, es también una evidencia para mirar cara a cara todos los tiempos, incluso los no vividos. El tercer coloquio del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer se ha forjado en el propósito de analizar la evolución de las escritoras y de los personajes femeninos a través de la memoria y el compromiso vivencial y literario con los años de la Guerra Civil y del exilio español. La mujer se enfrenta a la memoria con una sinceridad tremenda, con una falta de pudor tremenda, pero también con un sentido ético y moral que muchas veces no encontramos en la obra memorialística de los hombres. Entonces, es ese sentido ético y moral el que llama la atención en tantos escritos memorialísticos de mujer. Y no es que no la haya también en los hombres, pero es una característica que sí encontramos en las mujeres prácticamente siempre. Varias generaciones de mujeres escritoras han explorado a través de su propia experiencia o de la ficción creada para sus personajes los escollos de una identidad amenazada por situaciones extremas, vividas y recordadas. Digamos que todas mis novelas están centradas en el presente con un pie en el futuro, pero desde luego sin olvidar y dándole una importancia muy grande a la memoria. Porque somos memoria, estamos hechos de sensaciones y estas sensaciones las conservamos sobre todo en el recuerdo. Con una prosa intimista, aderezada por un sentido del humor desencantado y siempre comprometido, algunos de los personajes a los que ha dado vida Clara Sánchez han bebido de la memoria histórica para modelar su consistencia y su sentido. Hay dos novelas, ¿no?, que tratan fundamentalmente o que se centran más en la memoria. Presentimientos, mi novela anterior, se centra de pleno en el mundo de la memoria, porque trata a través de la protagonista de la novela, de Julia, trata de desentrañar cómo formamos los recuerdos a través del sueño. Y luego mi nueva novela, que es la que ha obtenido el premio Nadal, Lo que esconde tu nombre, que aparte de esa memoria, ¿no?, que es una memoria de formación, también aborda la memoria como algo social, colectivo, que forma parte de nuestra vida y que tenemos que descubrir. Es así como el presente se convierte en fidedigno espejo del pasado, en sabio guardián de experiencias emocionales no consumadas, en heridas históricas que los vientos de la literatura van ayudando a curar. En cuanto a Paca Aguirre, a la que yo conocí hace años en San Sebastián de los Reyes, donde se reunían alrededor de Pepe Hierro un grupo de poetas muy importantes de la poesía española del siglo XX, Pepe Hierro, Félix Grande, Joaquín Benito Belucas, Paca Aguirre, Claudio Rodríguez. La conocí y conocí entonces su obra. Nunca había trabajado sobre ella, pero cuando planifiqué este tercer coloquio sobre la memoria y el compromiso, inmediatamente me vino a la cabeza la obra de esta mujer tan importante, hija de uno de los pintores del primer tercio del siglo XX, tan importante, que los libros de historia y de arte habían borrado por ser republicano y por haber sido ejecutado de esa manera terrible. En su poema Los 300 escalones, Paca Aguirre sigue preguntando a su padre si la escalera que él pintó en uno de sus cuadros era para subir o bajar, ahondando con todo el rigor intelectual en una experiencia sumamente dolorosa. He revivido, digamos, un periodo de tiempo en el que sucedieron toda esa serie de tristes acontecimientos. Y no he leído, claro, porque esto no era una lectura. Yo he leído algunas cosas después del estupendo trabajo de Margarita, pero claro, cuando hago una lectura, pues leo, por ejemplo, yo probablemente crucé la frontera
el mismo día que Machado, y tengo un poema que se llama Frontera, donde rememoro eso, y hablo de Le Havre, y hablo de París. Es una época, es una manera también de fijar para siempre mi infancia, de que no se me escape. En el cuarto de atrás, también Carmen Martín Gaite bucea en las décadas del totalitarismo franquista, mezclando realidad y fantasía en una autoficción que pretende liberar tantos obligados silencios para esbozar los márgenes de otro mundo posible. Bueno, yo creo que Martín Gaite se dirigió específicamente al decir que ser es ser memoria, inspirada, como dije yo, en su lectura de la memoria del Logos. Y Emilio Lledó insiste en que todo lo que vivimos se transforma en memoria. Entonces, ¿qué somos? Efectivamente somos memoria, pero ¿qué es la memoria? Esto es lo que me llamó la atención en la novela y en las palabras de Martín Gaite en otros contextos. Es decir, que la memoria es el presente, no es el pasado. Es el pasado hecho presente, en ese presente tan intenso, donde llega a ser una vivencia otra vez. Yo creo que hay no solamente una memoria del pasado, porque cuando hablamos de memoria siempre nos remitimos a la historia, a algo que ha ocurrido, sino una memoria del presente, una memoria que se va construyendo según vamos viviendo y que es en realidad la que nos define. Y de hecho la memoria es selectiva y vamos guardando aquello que nosotros creemos más necesarios para nuestra supervivencia. Si en el cuarto de atrás Carmen Martín Gaite nos invita a desentrañar el significado de los recuerdos, en Irse de casa, una de sus últimas obras, su personaje Amparo Miranda regresa de Nueva York a su ciudad natal con el ánimo de reposar definitivamente los recuerdos de su infancia. Y en un artículo en su colección Pido la palabra, ella habla de su relación con Nueva York. Y nosotros vemos que aunque ha sido Nueva York, el espacio en que Amparo Miranda vive el sueño americano y llega al desencanto. Para Martín Gaite, con todas las diferencias, digamos, de valores que representa la vida norteamericana, Martín Gaite se animaba mucho, se apasionaba por Manhattan. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de un elemento autobiográfico clarísimo, pero aplicado el elemento a la vida de esta mujer que va a escribir su propia obra de autoficción. Como una tierra de nadie al que la memoria regresa una y otra vez, la infancia empuja la pluma con más premura que el tiempo presente, reviviendo sentimientos, miedos y dolores que nunca serán suficientemente saldados. Muchas veces cuando oigo decir que la infancia es es la inspiración de los poetas, es el paraíso del poeta, es el tesoro del poeta, pues hombre, depende de qué infancia. También, claro, si te sientan todos los días y te traen pan con chocolate y eso, pero sentada en un campo de concentración, vaya infancia, como para ser un paraíso de nadie. En este sentido, la mujer retorna a su infancia con el mismo instinto de protección con el que mira a un niño y guarda una memoria distinta, más amplia, más próxima, más sincera, si cabe, hasta de los peores tiempos vividos. Por lo menos los poetas, los que manejamos la pluma, y de hecho tantos otros pintores, Picasso y tantos otros, han pintado el horror para que no se repita. Bueno, los escritores hacemos lo mismo. Y la memoria se tiene para evitar que se repitan esas cosas. Bueno, la frase popular ya es conocida de todos, ¿no? Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus errores y su mala historia.
hay que tener memoria. Y el olvido, desde luego, el olvido es la tumba de la democracia. Como Paca Aguirre, muchas mujeres han plasmado a través de la literatura esa manera diversa de metabolizar el dolor en un sedimento positivo, en una semilla capaz de impedir el advenimiento de nuevos desastres futuros. Porque la mujer no empieza las guerras, las sufre y trata de evitar que se repitan y trata de evitar que sus hijos y sus nietos vivan el horror. Entonces es muy interesante siempre su punto de vista y sobre todo la solidaridad, no solo entre mujeres, sino con el resto de seres humanos, que se observa en los trabajos y en los escritos memorialísticos, pero también en la narrativa, también en las novelas o en la poesía. Desde esta calma presente, las distintas generaciones de mujeres escritoras consagran su memoria para reescribir el mundo, labrándose un arte de vivir y un arte de contar, todo lo que nunca debería ser olvidado. Nosotros nos debatimos en el presente, ¿no? Cuando estamos viviendo, cuando estamos dando el siguiente paso, nos debatimos entre el olvido y la memoria. Evidentemente no podemos recordar todo de todo, ni tenemos capacidad ni es conveniente. Entonces, es como decía antes, la memoria es la que nos va dictando nuestra mente, nuestros recursos vitales son los que van asumiendo y absorbiendo aquello que para nosotros particularmente nos conviene para seguir viviendo. Lo demás lo olvidamos, a veces tampoco es que olvidemos, sino que yo creo que hay como una despensa, ¿no?, en nuestra cabeza donde mantenemos recuerdos que en este mismo momento no necesitamos, pero que necesitaremos quizá más adelante. Es así como el olvido se cierne como un fantasma sin nombre, sin forma, sin trama, como una amenaza de vacío, como un silencio que vence al clamor de toda valentía, como una anestesia histórica que impide entender todo lo que en su momento no pudo encontrar palabras. Hay dos tipos de olvido, es decir, el olvido que es natural, por ejemplo, del Alzheimer, y el otro que produce la desmemoria. Es esto yo creo que quería explicar. Y hay una diferencia entre olvido y desmemoria en la obra de Martín Gaite. El olvido está, es decir, son las cosas que reprimimos y que no podemos controlar en la reaparición, digamos. Esto es lo inesperado que aceptamos, que nos enfrentamos con este elemento inesperado, del olvido, de lo reprimido. De esta forma, la narrativa intimista, con frecuencia autobiográfica, se manifiesta en muchas obras de mujeres, como un círculo integrador que devuelve a la soledad, a la incomunicación y al absurdo una razón de ser regeneradora. Tradicionalmente, la mujer ha sido la preservadora de la memoria colectiva. En las tribus, en las sociedades primitivas que conocemos, la mujer transmite la memoria para que no se pierda. De madres a hijas se transmite no solo la lengua, sino a través de la lengua la memoria colectiva. Es curioso que prácticamente cuando se ven los escritos de mujer, por ejemplo, Bertrán de Muñoz analiza 1500 novelas que tratan el tema de la guerra civil. Cuando analiza las obras escritas por mujeres, encuentra que nunca hay rencor, nunca hay odio y nunca hay pensamientos negativos. Memoria y olvido se ceden el turno de la necesidad o de la elección consciente para borrar, en unos casos, lo que es demasiado duro recordar o lo que alguien decidió no contarnos nunca, o para revivir, como en un tiempo constante, el pasado de aquellos que nos precedieron. Hay una memoria colectiva, hay una memoria social, una memoria de tribu, que a veces olvidamos o que no conocemos. Por ejemplo, alguien muy joven, ¿no?, que no haya leído, al que no le hayan contado cosas, pues desconoce parte de su historia, pero él pertenece a esa historia, está dentro de esa tradición, no solamente porque viva en un país, entre una gente determinada, sino porque su psicología, su forma de vida, chupan
de esa memoria, aunque conscientemente no la conozca. Entonces, a veces es muy bueno refrescarla, porque nos va a servir, nos va a ayudar para vivir mejor, para reconocernos mejor, para ser más dueño de nosotros mismos. Pero esa memoria inconsciente, disuelta en el aire, en los comportamientos colectivos, en las visiones acerca del mundo de toda una generación, es lapidada en ocasiones por informaciones anodinas, por datos vacíos, por un anecdotario superficial que solo puede conducir a la desmemoria. La desmemoria implica una ausencia total de pasado. Y efectivamente, como estaba intentando explicar, en un mundo posmoderno, por los silencios, las desnoticias, las cosas que no sabemos. Y entonces me llamó la atención lo que estaba diciendo Clara Sánchez, es decir, esta memoria innata, intuitiva. Es un tema que me llama la atención y puede ser también una fuerza exterior. Por ejemplo, si no nos dicen, si no recibimos, si no somos receptores del pasado, entonces esto y el no querer saber, esto produce esta incapacidad para adquirir la memoria. Y las causas, es decir, el individuo es tanto sujeto como objeto de la creación de la desmemoria. En Lo que esconde tu nombre hay una historia de fondo que es la de los nazis que han vivido en España bastante bien sin que nadie les moleste. No es una historia de nazis, porque no es una historia, digamos, donde yo refleje el género nazi, que ya es un género por sí mismo. No hay nazis vestidos de soldados en el cuartel de la Gestapo, sino que es una novela con nazis, pero con unos nazis muy peculiares. Son nazis mayores, en pantalón corto, que viven mezclados con jubilados y con turistas, que han pasado desapercibidos o sin ser muy visibles por nuestro país, donde se refugiaron tras la Segunda Guerra Mundial al calor del franquismo, pero que de alguna manera pues han seguido viviendo sin ser molestados y que nos conciernen vivamente. O sea, no son unos nazis cualquiera. Clara Sánchez muestra con una lucidez de espanto las vidas cómodas y holgadas de auténticos asesinos que se fueron del lugar del desastre sin pagar y que hoy se ocultan tras el cobarde disfraz de una vejez desvalida bajo el sol. Esas dos maneras de enfrentarse a la historia, al recuerdo, a la memoria, que yo decía, tomándolo de Todorov, la literal y la que podríamos decir, pues la que lee a la historia y el acontecimiento histórico como ejemplo. Entonces, cuando se trae el recuerdo al presente para tomar lección de él, para considerar cada hecho ocurrido, propio o ajeno, doloroso, como algo que no ha de repetirse, nos está empujando a actuar de cierta manera. Y esa cierta manera es la positiva, es comprometernos con la historia y con el tiempo pasado, con lo que nos enseñan, para caminar hacia el presente evitando los errores del pasado. Hay que luchar mucho para que eso no vuelva nunca. Ya es bastante que tenemos conciencia de que hay muchos países en el mundo donde la tienen a diario y tenemos que luchar también para que desaparezca de esos países también, porque hay mucho despilfarro. Está medio mundo al régimen para no engordar y el otro medio muerto de hambre. Estamos como cabras. En los últimos años es cierto que España viene haciendo un esfuerzo creciente por la recuperación de la memoria histórica, que aún en tiempos democráticos venía siendo silenciada. Pero es cierto también que nos corresponde a cada cual, como individuos portadores de una herencia histórica propia, explorar entre nuestros iguales, nuestros mayores, las llagas aún abiertas de la guerra y el exilio. Las dudas, las sospechas, los indicios, el descubrimiento de la verdad, de las medias verdades.
el tema de la amistad entre personas de generaciones muy distintas, como son Sandra, que bordea los 30 años, y Julián, que tiene 80 y tantos, 80 y muchos. O sea, es digamos que recuperar la amistad entre generaciones diferentes, una costumbre que quizá hemos perdido en los tiempos en que vivimos, y al perder esta costumbre de ver a veces las cosas a través de otra edad y de otra persona, y de aprender a través de otra edad y de otra persona, también hemos perdido mucho de nuestra memoria histórica. Y entonces dos generaciones de escritoras tan distintas, con una manera de enfrentarse a la recuperación de la memoria tan distinta, han confluido esta mañana casi por azar y han hecho del acto algo pues que no nos esperábamos. Y así, cuando muchos sábados y domingos, rodeadas de desperdicios ilustrados, vivíamos el milagro de abrigarnos con las maravillosas páginas de Tolstoy en Resurrección, con las aventuras de Mark Twain, con las desdichas de las pobres gentes de Dostoyevsky, con los viajes de Gulliver. Pasábamos hambre con Knut Hamsun y comimos su pan. Viajamos al espacio y al fondo de los mares con Julio Verne. Aquellos desperdicios de papel, desencuadernados y rotos, fueron para nosotras la deslumbrante biblioteca de Alejandría. Nadie ha tenido una universidad más mágica que aquella.